Sea bienvenido a la Escuela Bíblica Vivo por Telegram para nuestro canal de YouTube. Nuestro lema es: estudia la palabra de Dios de manera sistemática, profunda y sencilla. Y con ustedes, de Lima, Perú, el pastor Frank Mendoza. Bendiciones para todos. Y hoy en nuestra escuela bíblica por el Telegram, para nuestro canal de YouTube, vamos a estudiar una temática importante también, que es si está vigente el ministerio quíntuple. Estamos en vivo hoy, miércoles 21 de junio del 2023. Entonces, se ha hablado muchísimo en cuanto al famoso o al denominado ministerio quíntuple. ¿En qué consiste? ¿Sabemos realmente si están vigentes? ¿Podemos realmente saber si acaso el ministerio, por ejemplo, del profeta, el apóstol, ya caducó? ¿Son contemporáneos? ¿Son ministerios de carácter permanentes o transitorios? Todo esto vamos a irlo deslindando con la misma palabra de Dios. Muy bien. Y antes de comenzar, voy a pedir a nuestra hermana Avilene, para que pueda dar unas palabras de oración. Hermana Avilene, que el Señor le acompañe, le bendiga. Adelante con su oración. Amén. Para empezar nuestra escuela bíblica de hoy. Amén. Amén, en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, por medio de Jesucristo, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros y pose tu Santo Espíritu sobre nuestro pastor Frank. Ahora, Señor, usa sus labios, habla a través de él. Señor, llénalo de tu palabra. Él ya tiene tu palabra, pero aún más, Señor. Llénalo de ese fuego de tu Espíritu y de la revelación y el discernimiento para hablar a cada uno, y que este mensaje que él dé sea de gran bendición para todos los oyentes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermana Avilene. Amén. Gracias por su oración. Muy bien, ¿estamos listos para estudiar? ¿Sí? ¿Cuánto decimos amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis hermanas. Amén, mis hermanos. Amén. Bien. También sea usted bienvenido, que nos sintonice en nuestro canal de YouTube, a nuestra escuela bíblica en línea por el Telegram. El capítulo 4 de Efesios, vamos a la palabra de Dios. Entonces, capítulo 4 de Efesios, que es el texto de fundamento, de base para este análisis, esta lección, esta enseñanza sobre el ministerio quíntuple. Capítulo 4 de Efesios. A ver, ¿quién lo puede buscar y lo puede lecturar? Amén. A ver, capítulo 4 de Efesios, busquemos. Y vamos a leer en el versículo 11 hasta el versículo 16. Quien lo encontró primero lo puede lecturar. Capítulo 4 de Efesios, versículos 11 hasta el 16. Amén. Bien. A ver, ¿quién lo encontró o lo encontró? Si lo puede lecturar. 4:11. Dice la palabra Amén. del Señor. Léalo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. ¿Quién lee los versículos 12 hasta el 16?
A ver, ¿quién lo puede Amén. lecturar? A mi hermana Ángela, adelante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. A mi hermana Ángela. Qué interesante pasaje paulino en este capítulo 4 de Efesios. Y tal como les dije, el versículo 11 es el texto principal para, para esta lección de hoy. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la finalidad, el objetivo de este ministerio denominado quíntuple? Porque agrupa o comprende los 5 ministerios, ¿no? Una mano, los 5 dedos, ¿verdad? Y también hay quienes han hecho una división de los dedos. Por ejemplo, el dedo meñique lo han relacionado con el maestro que abre el oído. El dedo central, el dedo mayor, sería el profeta que señala el pecado, ¿verdad? El dedo pulgar sería el apóstol, ¿bien? Y así de forma sucesiva. Pero el objetivo principal de la creación de este ministerio quíntuple lo encontramos en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Somos el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, Él es el líder, la jefatura es nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. A fin de perfeccionar a los santos, a ustedes, a mí, para la obra del ministerio. Como cuerpo de Cristo, ustedes y yo estamos en este proceso de ser perfeccionados. Ahí la palabra perfección o de perfecciona habla de una madurez espiritual, de una madurez. No está hablando de una perfección absoluta, en el sentido de que ya no vamos a pecar, de que seremos como el mismo Jesús, cuya vida fue una vida de impecabilidad plena, sino está hablando de un estado o condición de madurez, de crecimiento. Bien, de crecimiento o de madurez, a fin de acrecentar, de ensanchar, de poder progresar espiritualmente a los santos, ¿no? Podemos así parafrasearlo, este versículo 12, para la obra del ministerio. Entonces, como creyentes, estamos también siendo llamados a ser líderes, ¿de acuerdo? Líderes. Tenemos al frente un ministerio. Dios nos ha encargado un ministerio a todos. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 5 de 2 de Corintios. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos encargó? La reconciliación. El ministerio de la reconciliación
Vamos a leerlo, anótelo, apúntelo. Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, nuevamente está aquí recalcando el apóstol Pablo, nos encargó a nosotros, a ustedes y a mí, a cada creyente, la palabra de la reconciliación. Palabra igual ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, es decir, somos representantes de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ustedes y yo tenemos entonces un ministerio que Dios nos ha delegado, nos ha encomendado y que es de la reconciliación, que es, incito, reconciliar a un mundo perdido, a las personas que no tienen a Cristo, para que le abran su corazón a Él, para que puedan depositar su fe y reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador personal de sus vidas. Tenemos la misión entonces de poder llevar el Evangelio a las vidas para salvación. La palabra o el ministerio de la reconciliación. Bien, pero aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios está hablando de un ministerio oficial. Desde luego que en una iglesia, conversaba con nuestra hermana Laura y ella me decía que el ministerio es variado. El ministerio en el Señor es variado. Por ejemplo, dentro de la iglesia está el ministerio de alabanza, de adoración musical. Es una área donde hay hermanos y hermanas que se ejercitan en la música, bien, en el canto. Y es un ministerio porque es un servicio a Dios, de poder guiar al pueblo en la adoración corporativa, dentro de la liturgia, en el culto de la iglesia, a la presencia de Dios. Amén. Luego también tenemos el ministerio, por ejemplo, juvenil. Hay un líder de jóvenes. En las reuniones cultuales de jóvenes, los días sábados, que son los días que usualmente se dedica a los jóvenes, y hay un líder de jóvenes. Entonces, hay un ministerio juvenil, un departamento juvenil dentro de la iglesia o de una denominación local, eclesial. También tenemos la Liga de Damas. Es un ministerio, un servicio, una área ministerial donde involucran a una mujer que preside. Hay también damas que se encargan de hacer actividades en función de la palabra, ejercer el liderazgo, la enseñanza, levantar mujeres de la palabra, mujeres de intercesión, de oración. También se le ha denominado el ministerio de intercesión como un servicio, ¿no? de interceder por las vidas. Luego también está la liga infantil, el ministerio de la escuela infantil, sabatina o dominical de los niños, que es otra área también ministerial, igualmente. También podemos hablar del ministerio evangelístico o de las misiones, que es otra área ministerial donde se prepara a hombres, a mujeres, obreros que puedan viajar a otros estados, provincias del país, para poder pues llevar la palabra de Dios a las vidas, poder levantar alguna obra en distintos lugares. Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay una variedad de ministerios dentro de una iglesia local. Amén. Pero el apóstol Pablo no está hablando de esto, sino que él está centrándose en los ministerios oficiales. Y él mismo constituyó
A unos dice apóstoles. Muy bien. Apóstol. La palabra apóstol ahí en el griego es apóstolos. Apóstolos. Se escribe A-P-O-S-T-O-L-O-S. Apóstolos. La acentuación es en la primera letra O. Apóstolos. ¿De acuerdo? Y este vocablo griego apóstolos significa emisario, enviado, delegado, enviado por Dios. O sea, un apóstol es un enviado por Dios. O sea, de acuerdo al vocablo etimológico de la palabra apóstolos, ahí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, significa enviado, emisario. Entonces, desde el punto de vista de la palabra apóstol, pudiéramos decir que todos somos apóstoles, entre comillas. ¿Por qué? Porque somos enviados. ¿De acuerdo? Somos enviados, hemos sido enviados por Dios, llamados por Dios para llevar la palabra, no importando si usted tiene un ministerio dentro de la iglesia, si usted tiene un cargo ministerial en la iglesia o no lo tiene, todos, absolutamente todos, tenemos el llamamiento de Dios de poder ejercer el ministerio de la reconciliación. Amén. De acuerdo al capítulo 5 de 2 de Corintios que hemos leído, de llevar la palabra a alguien que la necesita, a una persona que está apartada, alejada de Dios, que necesita realmente de Cristo Jesús. Entonces, todos tenemos la responsabilidad de poder tender ese puente, de tender esa red del Evangelio, ejerciendo, reitero, el ministerio de la reconciliación. Amén. Bien, y luego dice el apóstol Pablo, versículo 11, él mismo constituyó apóstoles. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Mm? El apóstol, bueno, hubieron 12 apóstoles a quienes Jesús seleccionó, nombró, comisionó, equipó, preparó, los formó, los entrenó. Estuvo Jesús 3 años y medio con los apóstoles. Pero aparte también de ellos hubieron 70 hombres a los cuales también él les delegó la función de misioneros, los 70, muy aparte de los 12 apóstoles. Uno de ellos, bueno, Judas Iscariote, a la postre fue el traidor y en su lugar lo reemplazó Matías. Y luego apareció la figura descollante, la figura trascendental del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue el último apóstol neotestamentario. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Vamos a leer, vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 15. A ver, busque conmigo, a ver, para que lo pueda lecturar. Hermana Laura, puede buscar Primera de Corintios, capítulo 15, y lecture en el versículo 7 hasta el versículo 9. Versículo 7 al 9 de Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Si lo encontró, lo puede lecturar. En Primera de Corintios, capítulo Amén. 15. Amén. Amén. Capítulo 15, versículo 7 al versículo. Al versículo 9. Versículo 7 al versículo 9. Amén. Amén, pastor. Y dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Amén, hermana Laura. Gracias por la lectura. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, dijo el apóstol Pablo, ahí en este versículo 7, a todos. Los 11, luego con Matías, los 12, ya que Judas Iscariote había muerto, se había suicidado, el gran traidor. Versículo 8, y al último de todos,
Nótese bien este versículo 8, esta frase, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. La palabra Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. Que no soy digno, o sea, no soy merecedor de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Y el apóstol Pablo era consciente de que fue un pertinaz, acérrimo perseguidor de la iglesia de los santos. Y de que él no merecía, no se sentía digno realmente de ser llamado pues el apóstol de Jesús. Y sin embargo, él está incluido. Y dice el apóstol Pablo, y al último de todos, ¿verdad? El último. Yo soy el último. Al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Dónde fue este momento, esta escena de camino a Damasco? Capítulo 8, capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, cuando él tuvo, el apóstol, el Saulo, el otro Saulo, tuvo un encuentro, pues, especial, un encuentro glorioso con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Y el apóstol dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Heme aquí. El apóstol Pablo reconoció que estaba frente a Jesús. Y él dice al último de todos. Después del apóstol Pablo, se han levantado personas hasta el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de posmodernidad, este tiempo, los últimos tiempos que estamos incrustados, que estamos viviendo, esta coyuntura, se han levantado hombres y mujeres que se han autoproclamado apóstoles. Yo soy el apóstol tal, el apóstol Ronnie Chávez, el apóstol Guillermo Maldonado, citando predicadores de Canal Enlace, pero ¿realmente lo son? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Realmente lo son? Y para ello vamos a leer lo que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 13, no, capítulo 11 de Segunda de Corintios, capítulo 11, anótelo en su cuaderno, Segunda de Corintios, capítulo 11, en el versículo 13 en adelante, vamos a lecturarlo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Mm? Mucho cuidado, mis hermanas, mis hermanos, cuando alguien les dice, yo soy el apóstol tal. Incluso hay mujeres, yo soy la apóstol tal. No, innegablemente son fraudulentos. Dice el versículo 13, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, también en el capítulo 2 de Apocalipsis, también lo puede anotar. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2? Apocalipsis 2, 2. Es un texto contemporáneo, un texto vigente. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen o se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mire, qué interesante, ¿no? Cómo la escritura misma se encarga de desenmascarar
a estos fraudulentos hombres y mujeres que se autodenominan apóstoles. La escritura los confronta, dice ahí la escritura, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, mentirosos. Estos hombres y mujeres son mentirosos. Solamente hubieron 12 apóstoles, 12 apóstoles. Muy bien, en el capítulo, entonces en el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21 de Apocalipsis, bien, en el versículo 14, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Por lo consiguiente, el ministerio apostólico, el ministerio que alude Efesios 4:11, apóstol, apóstolos, enviado o apóstolos, caducó. Ya no tiene vigencia. Escúchenlo bien. Ya no tiene vigencia el ministerio apostólico. Ahora bien, lo otro es un misionero. ¿Qué hace un misionero? Los misioneros viajan a las provincias, a un departamento, a un estado, para plantar una iglesia nueva. Ellos cumplen una misión, misioneros, de llevar la palabra y de abrir una obra, trabajando en conjunto con el pastor. Pero una cosa es ser misionero y otra cosa muy distinta es ser apóstol. Los 12 apóstoles del Cordero fueron únicos, únicos. Judas traicionó al apóstol, a Jesús. En su lugar lo reemplazó Matías, pero Matías ya después no aparece en la escena del libro de los Hechos de los Apóstoles y cobra notable trascendencia el ministerio apostólico de Pablo, el apóstol Pablo. Él dijo muy bien, muy claramente, y ya lo hemos leído, al último de todos. El último de todos. El último, ¿quién fue? El apóstol Pablo. El último apóstol en morir fue Juan, el apóstol Juan, que más en el año, cerca del año 98 falleció. El apóstol Juan fue decapitado. Pablo murió antes, pero el apóstol Pablo fue el último apóstol, el último. Yo esto enfatizo para que no se dejen ustedes confundir. Toda persona que diga yo soy el apóstol tal es fraudulento, es farsante, no es un apóstol genuino, porque hoy en día se habla de esta corriente, esta escuela de apóstoles, de profetas. Hay dentro del ámbito de las iglesias pentecostales, neopentecostales, que respetamos, por supuesto, pero lamentablemente se ha torcido esta enseñanza y mucha gente cree que hay apóstoles y cree que hay profetas. Y estamos estudiando realmente con la Biblia, realmente con seriedad, que apóstoles fueron 12. 12 apóstoles, Apocalipsis 21, versículo 14. Sobre ellos dice los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero sobre el muro de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, que tendrá 12 cimientos para 12 apóstoles. No hay más. No hay ni 15, ni 20, ni 100, ni 1000 apóstoles. O sea, todos los que dicen ser apóstoles son, reitero, mentirosos. Son fraudulentos. Son impostores. Amén. ¿Alguna pregunta
tal vez nuestra hermana Avilene, nuestra hermana Alma nos quiere comentar. Adelante. ¿Todo claro? Hasta aquí contundente? ¿Todo está bien claro? Amén. ¿No hay Pastor, alguna objeción, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Sí? pastor, bueno, yo tengo una pregunta. Eh, se supone que debe de existir Hermana Laura, pastores. le escucho muy bajito su audio. ¿Lo puede subir, por favor? Bueno, no lo puedo subir, pero así ya me escucha. Sí, coméntenos. Adelante, coméntenos. Pues yo le quería preguntar acerca entonces del ministerio, entonces del pastorado de mujeres. Entonces, esto, por ejemplo, yo tengo duda de eso porque como tal en la Biblia no habla del pastorado de mujeres, habla del pastorado de hombres. No, no es que sea algo así como un comentario, ¿no? Que vaya más allá de todo esto. Entonces, ¿qué nos dice de esto, pastor? Amén, hermana Laura. Ahora sí, parece que a ver, hable nuevamente porque parece que estaba un poquito bajo su volumen. ¿Ya me escucha, pastor? Bueno, le Sí, comentaba que hay sí, acerca ya le del... escuché. pas- Sí, Ah, ya le perfecto. entendí. Mire, el tema del pastorado femenino es un tema, claro, habría que extendernos más, pero yo le puedo decir a grosso modo, hermana Laura, que respetamos las mujeres que dicen ser esto pastoras, pero en realidad no lo son. Yo tengo tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube sobre el pastorado femenino. Yo le voy a enviar para que usted lo pueda estudiar. Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube que hicimos este estudio hace ya, ese es nuestro vídeo de hace ya 3 años atrás y lo compartimos demostrando bíblicamente que el pastorado femenino pues no es un encargo de parte de Dios a la mujer. La mujer puede ser maestra de escuela dominical, puede ser líder de damas, en liga de damas, esto, en grupos juveniles, puede llevar un ministerio de maestra en la iglesia, porque hay mujeres que son elocuentes y son muy inteligentes, y más que los hombres, más que los varones. Sin embargo, el asumir el pastorado, Dios le entregó al varón, al hombre, no a la mujer. No hay ningún solo caso bíblico, hermana Laura, de que haya una mujer que haya sido levantada por Dios como pastora. Y por ahí alguien me dijo, Pastor Frank, ¿y Rebeca acaso no fue pastora? Yo le dije, sí, claro que lo fue, pero fue pastora de ovejas, de animales, no de almas, no de personas. Y no hay ningún solo caso. Ahora, por ahí citan a Débora. Débora no fue una pastora, Débora fue una jueza en el tiempo de los jueces, como Gedeón, como Sansón. Dios levantó una mujer llamada Débora, porque el esposo era cobarde, era un hombre falto de autoridad. Y Dios levantó a Débora como una jueza, mas no como pastora. Pero ese caso, digamos, excepcional de Débora como jueza, no es una prueba para podernos apoyar y poder tratar de sostener toda una doctrina a favor de que la mujer sea pastora. Porque Jesús jamás habló de una mujer como pastora. Ningún apóstol en las epístolas, sean paulinas, el apóstol Pedro,
tampoco no habla de la mujer, solamente habla del hombre. El hombre es el obispo, el anciano. De hecho, en las iglesias primitivas nacientes del primer siglo, eran los hombres quienes ejercían el pastorado, eran ancianos, obispos, ancianos o pastores, son palabras o términos sinónimos, pero no la mujer. O sea, no hay ningún solo caso, reitero, neotestamentario ni tampoco bíblico de que una mujer haya ejercido en algún momento el pastorado. Entonces, eso es algo realmente, otra enseñanza torcida, no escritural. Bien, volvamos al capítulo 4 de Efesios, bien, para seguir desarrollando este tema interesante del ministerio quíntuple. Vamos a leer ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Profetas. Bien, la palabra ahí griega para profetas o profeta es profetes. Profetes, anótelo, se escribe así: P-R-O-F-E-T-E-S, profetes. La acentuación en la primera E, profetes, profeta, profetes. El vocablo hebreo es nabí. Nabí es el término hebreo y el vocablo griego es profetes. Ambas palabras significan vocero, orador, inspirado. Un vocero, un orador inspirado. Amén. Un vocero, la palabra nabí, la palabra hebrea nabí significa literalmente boca de Dios. Boca de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta del Antiguo Testamento anunciaba eventos futuros, podía predecir a través de la revelación de Dios. Dios literalmente hablaba a través del profeta, ¿verdad? Dios hablaba, articulaba sus mensajes a través de un hombre, de un profeta de Dios. Y lo que él anunciaba tenía que ocurrir, porque todo evento que el profeta que anunciaba y no ocurría, era pues una prueba de que ese profeta no era de Dios, era un profeta falso, fraudulento, mentiroso. Pero todo aquel profeta que anunciaba algo y acontecía lo que anunciaba de parte de Dios, esto pues era la credencial, la señal de que ese profeta era realmente un profeta de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Lo puede captar? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, la importancia de entender esto: profeta viene de predecir, ¿no? Predecir el futuro, algo que tenía que suceder. Ahora, cuando revisamos en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, capítulo 14, muy bien, y vamos a lecturar el versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. ¿Quién lo puede lecturar? ¿Quién lo puede leer? Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. A ver, ¿quién lo encontró primero? Hermana Alma, ¿puede lecturar, por favor, hermana Alma, este texto? Amén. Sí, estoy buscándolo, un momentito. Lo tengo ya casi. El capítulo 13, o 14. Al 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén, hermana Alma, amén. Gracias.
Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy bien, todo creyente puede ejercer esta labor profética cuando habla la palabra de Dios a las vidas. Cada vez que usted hable la palabra de Dios a una persona, puede eh, resultar ser para edificación de la persona, para exhortación y para consolación. O sea, la triple función de la labor o de la función profética que hacemos nosotros como creyentes, aquí está contenida. La triple función, que es edificación, exhortación y consolación. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto decimos amén? Amén. 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 Bien. Entonces, es importante esto. Ahora bien, ¿hay profetas actualmente? ¿Está vigente el ministerio profético? ¿Qué creen ustedes? El ministerio, Dios nos ha dado el don profético, vamos a decir, la función profética a todos nosotros para edificación del cuerpo de Cristo, para, para consolación y para exhortación. No hay tal cosa como que entendamos a un profeta que hable de parte de Dios algo y que después se cumpla. Porque tenemos también aquí la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, más segura. Y no, y, y en el canon bíblico, esta biblioteca de 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra profética más segura. Hay algunos que dicen, no, yo quiero que venga un profeta y me dé una palabra de parte de Dios. No, si usted quiere una guía de Dios, no vaya a un profeta. O sea, porque muchos le pueden decir, no, yo soy profeta de parte de Dios. No, es mentira. Vaya a la misma palabra. Ore a Dios, porque ahí está contenida la palabra profética más segura. El apóstol Pedro lo escribió en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, la Biblia es la palabra profética más segura. Aquí encontramos la profecía, el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos la palabra, estamos ejerciendo una triple función profética: exhortar, consolar, ¿no? Y animar, ¿verdad? A ver, vamos a volver ahí a leer. Capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 4. El que habla, dice, perdón, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cada vez que hablamos la palabra, estamos ejerciendo, cumpliendo una labor profética de poder edificar, de poder exhortar y de poder consolar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Amén. Amén, hermano Frank. Una pregunta, Adelante, Mauro, adelante. bueno, hermano,
escuché una prédica en que por qué hay apóstoles hoy en la actualidad, más que todo en las iglesias de la prosperidad de donde yo vengo. Y yo escuché una prédica en que, basándose en la primera de Corintios 12, 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. El 29 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y en la prédica que yo escuché decía que Dios los usa, porque la iglesia lo que pone en su corazón, por eso que hay apóstoles, porque muchos nos preguntábamos en la iglesia, ¿no? En esa iglesia de la prosperidad, porque hay un apóstol. Entonces, se refería a este versículo de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, 28. ¿Qué me puede decir, hermano, al respecto? ¿Cómo me puede aclarar esto? ¿Es cierto eso que Dios los pone de acuerdo a su corazón como apóstoles? ¿O son denominaciones, o son los líderes o el pastor más antiguo que se ha autoproclamado como apóstol? Esa me pregunta, hermano. Sí, Mauro, amén. Bien, en este pasaje, el apóstol Pablo habla de versículo 27, dice usted citado 27, 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bien, está hablando ahí de forma, presentando una metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Unos somos manos, somos pies, somos los brazos, orejas, podemos ser ojos, tenemos una función particular. Bien, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Dice primeramente apóstoles y luego profetas. Bien, ¿cuál es el sentido? ¿A qué se refiere? De que los apóstoles y los profetas cumplieron una función de fundamento de la iglesia naciente. Anótelo para que lo pueda entender. El ministerio de apóstoles y de profetas cumplió una función de fundamento. Este texto pudiéramos armonizarlo con el capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer, y para ello quiero pedirle a nuestra hermano José, ¿tiene usted su Biblia ahí en la mano, hermano José Osorio, para que pueda lecturar en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 20 al 21? Amén. Si tiene usted su Biblia a la mano, amén. Sí, tengo la Biblia en el teléfono. ¿Me podía repetir? Ahorita lo voy a buscar. Ya, está bien, le repito. Capítulo 2 de Efesios, versículo 20. Versículo 20 al 21. Amén. Capítulo 2 de Efesios, versículos 20 al 21. Sí, hermano José, adelante. Amén, hermano. Edificado
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén, hermano José. Amén. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, los apóstoles y profetas cumplieron entonces la función de fundamento de de la base de la iglesia construida sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo. La principal piedra del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles y profetas fueron, ellos fueron quienes sirvieron de fundamento, o sea, la base de este edificio, del cuerpo, del edificio de Cristo que somos nosotros. Versículo 21 dice, en quien todo el edificio, aquí el apóstol Pablo pues nuevamente presenta la metáfora o un símil de comparación. La iglesia es como un edificio, es como una casa, ¿verdad? En una casa tiene que haber una buena base para que esa casa se pueda construir y pueda estar sólida y puedan hacer un segundo piso, un tercer piso, ¿verdad? Pero tiene que tener una buena base, unas buenas bases o columnas. De la misma forma, los apóstoles y profetas fueron las columnas, la base del edificio. Bien, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sobre el fundamento que es Jesucristo, nosotros como iglesia, como edificio, vamos creciendo para ser un templo santo en el Señor. En este proceso de santificación, vamos creciendo y vamos creciendo a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 22 también podemos leer, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos el templo, somos el recipiente, somos la morada de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano Mauro, este es el sentido, ¿no? Primeramente dice, usted ha citado ahí, ha leído Primera de Corintios, capítulo 12, primeramente apóstoles, luego profetas, en ese orden. Pero ellos fueron los gestores o digamos, las piedras, las columnas o la base de fundamento de la iglesia del Señor. Ahora, volviendo al capítulo 4 de Efesios, ya para ir terminando esta primera parte de esa escuela bíblica, dice, a otros, dice, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los evangelistas, en el griego original, la palabra evangelista significa predicador del evangelio o proclamador del buen mensaje, ¿verdad? Predicador del evangelio o proclamador del buen mensaje. El evangelista, aquel pues que tiene la red del evangelio a una alma sin Cristo y le comparte del Señor. Es el evangelista, el que tiene la red para llevar el evangelio o las buenas noticias de salvación a una persona que está pues sin Dios y que requiere del amor de Cristo y que necesita abrir su corazón para que le entregue su vida al Señor Jesús, el evangelista. Y luego dice a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Bien, la palabra pastor en el griego es poimen. Se escribe P-O-I latina M-E-N.
poimen, que es un superintendente, que es alguien que pastorea o que da pastos, que nutre a la congregación. Y la palabra maestros, maestro, en el griego es didáscalos, didáscalos. Se escribe D-I-D-A-S-K-A-L-O, didáscalos, tal como se pronuncia. Y significa esta palabra griega, didáscalos, instructor. Instructor. Un maestro es aquel que instruye, que tiene el don de poder aclarar, de poder explicar de la mejor forma el texto bíblico, la palabra de Dios, de poder llegar al oído, de poder deleitar al creyente con la explicación, con la enseñanza de la palabra de Dios. Es el maestro, el instructor. Bien, en tanto el pastor es aquel que nutre. Claro, uno de los requerimientos de un pastor, uno de los requisitos es que sea apto para enseñar, que tenga el don de maestro. No todo pastor tiene el don de maestro. Hay pastores que son buenos predicadores, que exhortan, que animan, pero no son buenos maestros. Hay pastores que son buenos que son excelentes predicadores, que son buenos oradores, pero no son maestros. Amén, no son maestros. Entonces, qué importante es que entendamos la distinción, la diferencia entre lo que es un maestro, un didascalos o didáscalos, respecto de un pastor, un poimén. ¿Verdad? Ahí nuestro hermano Alex había ingresado, pero nuevamente se salió. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ya estamos terminando esta primera parte de nuestra escuela bíblica. ¿Alguna interrogante? ¿Todo les queda claro? Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Bien. Elegí salida. Bien. Bien. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, ¿está vigente el ministerio quíntuple? ¿Qué creen ustedes? Por lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿está vigente acaso el ministerio quíntuple o no? ¿Todo el ministerio quíntuple está vigente o digamos parte de este ministerio quíntuple? A ver, ¿qué piensan ustedes? Parte. Díganme. Que no está vigente. A mi hermana Elsa. Bien, entonces, de este ministerio quíntuple, o 5 ministerios, ¿verdad? El ministerio de pastor y de maestro están vigentes. ¿Por qué? Porque son ministerios permanentes. Son ministerios permanentes. También podríamos hablar del ministerio de evangelista. También es permanente el ministerio de evangelista. Aquella persona que está apasionada, que ama realmente poder llevar el evangelio de salvación a una vida para llevarla a Cristo. Tiene esa pasión, ese fuego, esa vocación, esa tarea, ese compromiso, ese amor. Es el evangelista. Pero el ministerio o los ministerios de apóstol y de profeta fueron ministerios temporarios o temporales. El ministerio de apóstol y de profeta fueron ministerios temporales o temporarios que cumplieron una
una función de poder asentar las bases de la iglesia naciente, tal como lo hemos leído en el capítulo 2 de Efesios, bien, en el versículo 20, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la labor del ministerio apostólico y profético fue de ser fundacional, de fundación, de poner las bases de la iglesia naciente. Amén. En cambio, el ministerio de evangelista, de pastor y de maestro son ministerios permanentes, ya no transitorios como el de apóstol y de profeta. Son ministerios ya permanentes. Por supuesto que habrán preguntas que vamos a responder más adelante, seguramente, pero vamos a culminar aquí. Padre Celestial, te exaltamos y te agradecemos por esta escuela bíblica, Señor, en Telegram. Oh bendito Dios, danos siempre hambre y sed de tu palabra. Danos mayor claridad, mayor luz, mayor entendimiento, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te damos a ti el poder y la gloria, te exaltamos. En el nombre de Jesús. ¿Y cuánto decimos? Amén. Amén. Y amén. 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 Bendiciones. Amén. Y hasta la próxima. Amén. Que descansen. Y hemos dado por terminada esta charla bíblica. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Dios le bendiga.